extender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria. Toda la honra. Precioso Señor Jesús, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y también en ti, mi hermano, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Señor Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, Señor Jesucristo. Eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Y aquí en esta mañana, desde cada uno de nuestros hogares, Señor, te estamos rindiendo alabanza, te tributamos honra, adoración a ti, Dios mío. Creemos en que tú haces y harás muchas obras preciosas y maravillosas. Así que digamos, la honra, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús, pero recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Señor Jesús. Toda la honra, precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Una vez más digámosle que reciba toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Iglesia, en esta mañana te adoramos y te bendecimos, Jesús. Gracias por tus bendiciones, Señor Jesús. Gracias te damos, maravilloso Jesús. Aleluya, aleluya, amén, amén. Alabanzas al Señor, a Él sea toda la gloria, sea toda la honra, sea toda la alabanza. Muy bien, hoy tenemos un trabajito muy especial para hacer y entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver a quién le cae la suerte hoy de los 50 que ya tenemos ahí.
Teníamos entonces, vamos a recordar qué teníamos para hoy. Teníamos entonces que íbamos a analizar cada uno de estos plurales, de los plurales de Dios. El primero que se encuentra en la Biblia es hagamos al hombre. El hombre es como uno de nosotros. Descendamos y confundamos sus lenguas. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Vendremos a él y haremos morada con él. Ellos sean uno en nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Cordero y el que está sentado en el trono. Entonces la idea era que usted escogiera el que más le llamara la atención y le diera un desarrollo teológico bíblico, nos explique de qué se trata su plural. Muy bien, entonces vamos a comenzar así voluntariamente. El que tenga ahí la tarea hecha nos dice en qué consiste. Edison. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Yo hice una diapositiva. Hágale, lo que tenga. Pero déme la oportunidad de compartirla, ¿se puede? Ya. Aquí está ya. Gracias. Entonces, ¿sí la ven? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, yo escribí frases plurales de Dios, no significa que Dios sea plural. Pues aquí estamos el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, con toda tu fuerza. Y pues en todo momento la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pues nos muestra que Dios es uno. No hay opción de decir que hay más de un Dios. Por lo tanto, esos plurales pues no son fundamento para decir que Dios sea plural. El primero que elegí, o el que elegí para hablar, es este. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? ¿O a quién pide Dios consejo si es que lo pide? Entonces, lo primero que voy a aclarar aquí, pues es que con quién no hablaba. Entonces, decir con quién no hablaba. Y pues Dios no hablaba con otra parte de él, pues Dios no es compuesto, ya que es el infinito y eterno. Tampoco esto es un argumento para que los eruditos trinitarios nunca tomaron esto como argumento para decir que Dios era constituido por tres partes. ¿Sí? Es decir, ningún trinitario puede tomar esto como una oportunidad para decir que Dios es trino. ¿Con quién hablaba? Entonces, pues hay diferentes respuestas. Pues encontré muchas cosas. Algo curioso es que en el momento que hice la pregunta a un grupo de la universidad que estoy en Facebook, todo el mundo automáticamente empieza a contestar con citas bíblicas en las cuales le dicen que Dios es uno, pero pues ninguno da una respuesta como tal a la pregunta, ¿con quién hablaba? ¿Sí? Entonces, hay varias respuestas. La primera es que Dios hablaba consigo mismo y el texto está escrito en un lenguaje o una gramática que se llama plural majestático, que es el que se utilizaba antiguamente para hablar los reyes.
Entonces nosotros hagamos, y no hablaba directamente de grupo de personas, sino del mismo rey. Y pues como la Biblia está escrita desde el punto de vista de la majestad de Dios, entonces pues dice que se utiliza el plural majestático para decir que Dios hablaba pues consigo mismo. Entonces consiste en plural majestático, consiste en referirse a uno mismo, sea hablante o escritor, mediante el uso de la primera persona del plural y usando el pronombre nos en sustitución de yo. Otra respuesta es que hablaba con su corte celestial, es decir, con los ángeles. Algunos eruditos de la Torá o rabinos dicen que hablaba con la creación. Otros que hablaba con los justos de todos los tiempos, pues teniendo en cuenta que Dios es eternamente presente, para él no existe el pasado ni el futuro, sino que pudo haber estado hablando con cualquier justo de la creación o de toda la historia de todo el tiempo, aunque para él el tiempo no existe. Para finalizar, pues no hay ninguna versión de la Biblia o algún erudito que pueda afirmar pues con certeza con quién hablaba. Esa es la tarea que yo hice. Amén. Gracias. Hermano Rodrigo, yo quiero participar en esa parte, pero ya que cogí el... Hermano Rodrigo, ahorita me deja un espaciecito. Gracias. Bueno, Dios les bendiga a todos. El título que le puse fue Expresiones pluralistas de Dios. Entonces escogí el texto Génesis 1:26, dándole continuidad a lo que nos aportó el hermano Edison. Entonces quiero hacer mi aporte. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, para esta expresión, ahorita el hermano Edinson nos decía que nos hablaba de un plural que es majestático, ¿sí? Este plural majestático es aplicado al término de Yahweh, Elohim, como una manera de reafirmar la condición de dignidad real de Dios. En este caso, según lo que investigué, el plural que se aplica en este texto sería el plural deliberativo, que viene de la palabra etimológicamente, viene del verbo transitivo e intransitivo, que significa deliberar, y del sufijo ivo, que indica inclinación o capacidad para, y que está relacionado con. Este plural quiere decir que es una forma de expresar un diálogo con uno mismo. En este caso, como el texto nos decía, hagamos. El Señor está hablando consigo mismo. Cabe resaltar que cuando Él habló de esta manera, ya los ángeles existían. Ya tenía una cantidad de ángeles a su alrededor, y ellos están como una prueba de que la creación no fue llevada en oculto. Entonces, un plural de majestad, como dando Dios como tener esos testigos de que Él fue el creador del universo. También podemos resaltar que en el texto, el 27, el versículo 27 de Génesis 1, dice, y creó Dios, ahí ya nos está diciendo, y creó, está como confirmando quién fue el creador, porque para eso dijera, y crearon, pero dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, este texto nos reafirma que Dios es el creador. Tengo otros textos bíblicos que están en Isaías 45:12, donde dice,
Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ahí está reafirmando que Dios en realidad es el creador. En San Juan 1:3 vemos que dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, vemos que aquí nos dice que por él todas las cosas fueron hechas por Dios. Y Colosenses 1:15, 17 aún nos confirman quién es este Dios creador. Dice que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces, sin duda podemos reafirmar que Dios es el creador de todas las cosas y que hagamos no significa de que hubieron más personas o más dioses o no sé cómo quieran llamar que participaron en esta creación. Dios es indiscutiblemente el creador del universo. Dios les bendiga. Hermano Rodrigo, para complementar, Dios les bendiga. Tiene la palabra Edison. Gracias, hermano. Nosotros hemos escogido el pasaje de Isaías capítulo 6. Sí. ¿Vale? Y quisimos hacer un video, vamos a compartirlo con ustedes. Dale. ¿Sabías que el hebreo clásico hoy en día no lo habla nadie? Además carecía de vocales y los pronombres interrogativos quién era para personas y qué para cosas. Las palabras Ejad, Elohim y Adonai no pueden presentar evidencias de que el Eterno sea más que uno. Vemos en Isaías 6 que el profeta vio al Señor Adonai, que fue considerado por los judíos demasiado sagrado para ser nombrado por hombres pecadores. Por eso mencionó ay de mí. En el verso 8 dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La pregunta es, ¿por quién hablaba el Señor? ¿A ustedes no les ha pasado que están solos en un sitio? Pongamos un ejemplo, el banco, y llegan a hacer cola y no hay absolutamente nadie y usted dice, ve, está solo, esperemos. ¿Por qué esperemos si usted está solo? ¿O no les ha sucedido que cuando están pidiendo su tablet y ven una promoción, usted dice, vamos a ver, porque vamos a estar solos? A eso se le llama los plurales deliberativos, el diálogo consigo mismo. Pero hay seres angelicales que rodean su trono, como lo dice en el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 19. O el Salmo 89, versículos 6 y 7. Sí, gracias. Observamos en Isaías 6 que habían con él serafines que le decían santo, santo, santo. Y la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Señor tenía que dar un mensaje al pueblo y para ello necesitaba un mensajero. Pero él estaba con serafines, los cuales no cumplían con la función de mensajería. Para ello estaban los hombres y los ángeles. Habiendo escuchado y oído todo esto, llegamos a la conclusión de que la pregunta ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Acompañado de su corte celestial, cual responde el hombre, heme aquí, envíame a mí. Además, como dato curioso, en la traducción del lenguaje actual dice, ¿a quién voy a enviar? ¿quién será mi mensajero? Gracias, hermano. Vale, gracias. Hermano Fernando. Gracias, hermano Rodrigo, Dios les bendiga. Pues todos los aportes que están haciendo, han hecho los hermanos, han sido muy buenos. Y yo quisiera pues complementarlos, también apoyando esos argumentos que ellos han dado, pues son muy apropiados. Y bueno, hay una porción en la palabra del Señor hablando de con quién está hablando el Señor ahí,
pues el Señor Jesús ya en Mateo 19:4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí está hablando en singular, de que fue el Señor el que los hizo. Sin embargo, ahí encontramos algo especial, y es que cuando el Señor está hablando de hagamos al hombre, se refería a algo general. Podríamos explicar por qué el plural que se usa, hagamos al hombre, se debe al propósito general. Es decir, en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahí entonces encontramos los ministerios o lo que el Señor estaba diciendo ahí, hagamos al hombre. Entonces él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor está viendo que como a él no lo tomó por sorpresa la descarriada de Adán, entonces él ya tenía todo el plan para redimir al hombre. Entonces es ahí donde el Señor dice, hagamos. Y él utiliza en todos los tiempos al hombre para redimirlo, pero entonces ya sabemos que Dios vio en su forma, donde él ya lo ve todo, él es eterno, y él vio que no había ningún hombre en la tierra que pudiera redimir al hombre. Entonces él dice, yo mismo iré y lo salvaré. Y es ahí donde el Señor Jesucristo entra en acción, y entonces él deja unos ministerios para continuar con esa perfección de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso ya dice, aquí dice hasta el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa era mi intervención. Dios les bendiga. Pastor, yo también hice mi tarea. Dale. Yo tomé el verso de la palabra de Dios que está en Juan 17:21, que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, allí yo saqué el sujeto, que es solo hay un sujeto que es Dios. No podemos tomar dos divinidades sino un sujeto que es Dios, un verbo que es el verbo ser, que es sean, y un estado que habla un estado de unidad, que la unidad es una unión de dos o más cosas, y un para qué. Entonces, la voluntad de Dios es que tengamos un estado de unidad entre la voluntad del cuerpo y la voluntad del espíritu. Me surgió una pregunta, y es, ¿Cristo en la carne, pudo haberse desviado de la voluntad del espíritu? Y para mí la respuesta es que sí, porque Jesús le daba sueño, tenía hambre. Él dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dios es espíritu en su esencia e indivisible. Entonces son premisas falsas en esa esencia decir que Dios se obedeció a sí mismo en su eternidad. Él nunca se dio una orden a sí mismo, ni nunca se sirvió a sí mismo. Él es soberano. Gloria a Dios. Es algo que corresponde a algo creado, el hombre, la carne. Cristo, a través del ayuno y la oración, nunca dejó de hacer la voluntad del que lo envió. Siempre se mantuvo en un estado de obediencia al Espíritu. Aunque todo Dios, Colosenses 2:9, habitase en él, no significa, aunque todo Dios habitase en él, no significa que cuando hubo ayunado en el desierto, no tuviese el deseo de comer algo, porque así el cuerpo lo pide, aunque el diablo quisiera hacerlo pecar con ello. Por eso, lograr la comunión entre el cuerpo y sus deseos y el Espíritu del Padre no significa en Jesús dos divinidades, sino un estado que involucra dos fuerzas, la carne y sus concupiscencias y la voluntad de Dios. Por ello es plural.
Cuando el cuerpo obedece, llega a la unidad con Dios. En ese nosotros, en esa palabra, que también ellos sean uno en nosotros, está el éxito de Dios, la victoria de Dios en la raza humana sobre la imposibilidad que había de que la naturaleza pecaminosa de la carne no hiciese pecar al hombre. Allí cambió todo. Por eso es como diciendo yo y el cuerpo y yo en unidad. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos, que aunque vino en semejanza de carne de pecado, no se halló pecado en él. Y entonces, allí hay es una unidad del cuerpo y el Espíritu de Dios en Cristo. Y por ello esta oración. ¿alguien más? Mano Rodrigo. Maribel, dale. Ya, Salo. Dios les bendiga. Bueno, hermano, yo escogí Marcos 15:34, que dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces vemos que en Colosenses 2:9 dice que en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Asimismo, en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Que en 2 Corintios también 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Entonces, ¿qué nos quieren decir estas tres citas bíblicas? Que en Jesús confluían las dos naturalezas de una manera fusionada, 100% divinidad, 100% humano. En Marcos 15:34 yo entiendo que lo que él quería, o lo que sucedía era que para que muriera ese velo de carne, Dios tuvo que quitarse de él, porque mientras Dios estuviera en su plenitud en él, no podía morir. Entonces, por eso en ese último instante, él se quitó para que pudiera morir ese velo de carne. Esa es mi explicación. Dios les bendiga. Gracias. Salo. Dios los bendiga. Voy a compartir mi pantalla aquí para poder exponer el tema de hoy. Yo escogí el primer versículo. No sé si lo ven ahí. No. Aún no. Bueno, regálenme un segundo que... Ahí, ¿sí? Dale. Listo, pastor. Bueno, aquí hay varios versículos, nos hablan varios plurales. Yo escogí uno en especial y es el primero, hagamos al hombre, que está en Génesis 1, 26 y 27. Ahí hay otro plural que dice nuestra semejanza. Parece que estuviera hablando de varios. Vamos a ver qué varios podrían ser. Como lo dijo ya algún hermano, pues esto no lo voy a volver a tocar porque pues ya lo dijo el hermano Edison, lo del plural majestático. Plural majestático pues básicamente en esencia lo que habla es de que hablando de uno solo, se habla en plural de sí mismo cuando se refiere a alguien o una institución que tiene mucha grandeza, que representa alguien que tiene muchas cualidades, ¿sí? En este caso, pues el plural majestático se aplica a Dios, ese hagamos. Hagamos como plural majestático es la intención de Dios siempre queriendo hacer al hombre, ¿sí? Y podríamos entonces analizar cómo Dios está haciendo al hombre desde que lo creó. Bueno, nosotros sabemos de que Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Los dogmas de otras religiones lo ven como pluralidad de dioses o de deidades, de pronto sin entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son dioses independientes, sino que es Dios en sus títulos haciendo el hombre. Y alguien dirá, ¿y cómo lo haría entonces como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo? ¿Qué rol cumple Dios
en cada una de estas manifestaciones, en ese gran plural que se dice hagamos al hombre? Bueno, la palabra nos da una buena semblanza de esto, y es que como padre, pues en su rol de padre le dio la vida, le dio aliento de vida. El hombre fue pues un alma viviente, le dio la vida y le sigue dando la vida, porque ese rol de padre no se ha acabado, porque pues nosotros seguimos siendo humanos, él nos tiene que seguir sustentando como padre. Necesitamos el aire para respirar. La Biblia dice que sale el sol sobre justos e injustos, o sea que como en su rol de padre desde el inicio que lo hizo, lo sigue sustentando al hombre, ¿sí? Lo creó. En su rol como hijo, ¿qué pasó con ese hombre? Ese hombre cayó, ¿sí?, de la gracia de él. Ese hombre que era perfecto, como lo decía Eclesiastés, que el hombre era perfecto, que el hombre era recto, que Dios lo hizo sin mancha, pero este hombre tomó una mala decisión, ¿sí? Y cuando tomó esta mala decisión, que fue pecar y desobedecer, pues este hombre que estaba, por decir algo, en el carro de Dios, el carro de Dios, el carro de este alfarero, pues se le cayó al piso. El hombre tomó la decisión de caerse y se destruyó. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no se queda ahí, y él ya tenía un plan para seguir haciendo ese hombre. Necesitaba entonces el rol del hijo que lo salvó. Juan 3, 16 y 17 son dos versículos que nosotros conocemos mucho, que de Dios manifestándose como hijo hace al hombre, porque tiene que volver a levantar ese hombre que está caído, que está destruido en el piso, volverlo a poner en ese carro de hacer al hombre, y lo sigue haciendo. Y como Espíritu Santo, pues tenemos que seguir analizando que Dios sigue haciendo al hombre como espíritu, porque lo regeneró. Cuando Jesús ascendió al cielo, él les dijo mucho antes que les iba a mandar un consolador. Y el consolador no es sino el mismo Dios que quería seguir haciendo al hombre. Es esa obra del Espíritu Santo que nos regenera, y el Espíritu Santo utiliza unas herramientas para seguir haciendo ese hombre, y es los ministerios que hablaba el hermano Fernando, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que está en Efesios 4, 9, 11. En conclusión, los plurales que encontramos de que hagamos al hombre es Dios en todas sus manifestaciones, en su pluralidad de atributos en cada una de estas manifestaciones, en el intento de seguir haciendo al hombre hasta que el hombre quede creado. ¿Cuándo termina esa obra? Cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción, y él presentará a ese hombre un día. Allá se presentará ese hombre completo, a una estatura, a un nivel, y es Dios entonces haciendo el hombre a través de sus manifestaciones más importantes desde el inicio que el hombre fue creado. Esa es mi exposición. Muchas gracias. Excelente, sí, señor. Nosotros. Dale. Permítame un momentico, hermano Rodrigo. Ahí. Dejar desde aquí. Eso. ¿Sí lo ven ahí, no? ¿A quién? Lo que pusimos, ¿no? No ven nada. Oh, dale. Ayúdalo, Señor. No parece. No aparece. Envíamelo al WhatsApp, yo se los pongo desde acá. Listo, ya se lo envió a Rodrigo. Bueno, ¿alguien más mientras Lorenzo hace eso? Dale, hermano Pastrana. Hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones. Bueno, con mi esposa estuvimos ahí investigando y decidimos coger el versículo de Juan 14:23.
Amén. Bueno, ahí dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre guardará y mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, aparentemente ahí uno lee y pareciera que viera que él se refiera a otros dioses, que tuviera, que sí. Pero para entender ese versículo tenemos que leer Juan 14:21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Ahí en este versículo de Juan 14:21, el Señor nos está ratificando la unidad de Dios, porque ahí lo que Él dice es que morará en nosotros, una sola manifestación en plenitud. También aquí nos muestra que Jesús en ese momento está hablando como hijo. En ese momento Jesucristo es carne, entonces es hijo. Pero entonces Él nos dice que su Padre se va a manifestar en nosotros. En ese momento está hablando a la manifestación de Dios. Y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, está hablando a un tiempo futuro, cuando ya Jesucristo físicamente no esté. La palabra también nos dice que va a morar en nosotros, pero según Pablo, dice que nosotros somos el templo del Espíritu, nosotros somos el templo de Cristo. O sea, nosotros, la iglesia, vamos a hacer la morada. Aquí, entonces, vemos en el versículo de Juan 14:23 que ya nos está hablando de una unicidad, porque en ese momento ya la manifestación que es Jesucristo como hijo, ahí donde dice, mi Padre lo amará, pero también nos habla de cuando físicamente no esté, vendremos a Él y allí en plenitud morará en la iglesia. Esas tres manifestaciones en todo su esplendor, reunidas en un solo ser, que en ese momento sería la iglesia, en este momento es la iglesia. Esa es nuestra tarea, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias. Dale, Lorenzo. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, nuestra presentación, bueno, iniciamos con el título, los plurales de Dios, y nosotros, eso, en la siguiente hicimos una introducción, y bueno, para hablar de los plurales de Dios debemos tener en cuenta las siguientes aclaraciones. Si no existiera la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, no habría necesidad de explicar los plurales de Dios. Nosotros como personas siempre hemos tenido muchos conflictos con respecto a la Trinidad. Aún conociendo la revelación de Dios, tenemos ese problema porque, bueno, conocemos que los grandes escritores que producen la Biblia, pues son trinitarios. También sabemos que hay los más grandes teólogos en el mundo, también son trinitarios. Entonces, si lo vemos de esa forma, ahí vemos que pues la Trinidad toma un punto muy fuerte en cuanto a nosotros. Siempre que vemos en el texto bíblico que se denota que hay como varios, lo primero que se nos viene a la mente es la Trinidad. Entonces, si no existiera esta doctrina, pues no habría necesidad de explicar lo que es el tema de los plurales de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar los prejuicios y sacar de nuestra mente el tema de la Trinidad, o sea, porque es una doctrina que no tiene base bíblica, porque según los trinitarios, para hablar de Trinidad debe haber, los dioses deben tener una misma esencia, deben ser todos divinos, pero sabemos que no es así. Hablando, por ejemplo, del Hijo, sabemos que el Hijo no es divino. Entonces ahí se perdería ese punto de lo que es la base de la Trinidad. Amén.
Los plurales de Dios se han generado por cuenta de algo denominado problema de concordancia gramatical. Ejemplo, Juan 10:30. En el texto, regálame Juan 10:30. El texto de Juan 10:30 dice lo siguiente. Dice lo siguiente: yo y el Padre uno somos. Como sabemos, la Biblia pues es un libro muy antiguo, es un texto muy antiguo y ha venido siendo interpretada, han venido cambiando muchos de sus líneas. Entonces, simplemente por escritura, digámoslo así, no puede decir yo y el Padre uno es, o yo y el Padre uno soy. Entonces, para que haya una claridad en el texto, pues de esta forma fue que se introdujo en la Biblia. Entonces, este es uno también digamos, que se presenta como un problema, que es el tema de concordancia gramatical. Y también que a través del tiempo han surgido problemas lingüísticos y exegéticos, que es lo que pues, les acabo de nombrar, de decir, que hay muchas personas que han tratado de dar la mejor interpretación del texto. Pero como lo decía la hermana Ángela en el video, como es una lengua que ya no existe, es una lengua muy antigua, que es el hebreo antiguo, entonces para nuestra actualidad es lo que encontramos. Ha sido un trabajo muy importante, ha sido un trabajo muy bien hecho, pero que aún así, no, digamos, para nosotros nos genera ciertos conflictos, por lo que decía anteriormente. Pero el tema de traducción, de interpretación hasta el día de hoy, ha sido un trabajo pues muy bien realizado. Amén. Entonces, hermano Rodrigo, ¿me regala la siguiente? Bueno, el texto que nosotros escogimos fue Génesis 3:22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Si podemos ver, comienza el texto a decir, he aquí el hombre es como uno de nosotros, pero hay una coma. Quiere decir que el siguiente párrafo sigue hablando de lo anterior, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo es uno de nosotros? Sabiendo que está bien y que está mal. Podemos tomar ese nosotros como el texto que estaban explicando antes. Podría estar hablando con los ángeles, pues igual ya los ángeles saben que está bien y que está mal. O también se puede decir que el mismo diablo también ya había entrado en participación y sabía también que estaba bien y que está mal. Y sigue diciendo, si hay un otro signo de puntuación que es el punto y coma. Dice, ahora, pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice que el punto y coma, se utiliza el punto y coma para separar oraciones sintácticamente, ordenadamente, estructuralmente, entre las que existe una estrecha relación. Por ejemplo, de causa y efecto o de hecho y consecuencia. Entonces, ese punto y coma es como, bueno, si ya sabe qué es el bien y el mal, lo tengo que sacar de aquí, no vaya que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Amén, vale. Bien. ¿Alguien más? Yo, Pastor Ana María. Dale. Bueno, Pastor, yo quería complementar un poco respecto al versículo que tomó la hermana Maribel, de Evangelio según Marcos 15:34. Entonces encuentro que esta frase, Eloi, Eloi, lama sabactani, es una traducción aramea, pero encontré también, digamos, una primitiva traducción griega que dice que lama significa para este propósito o por esta razón. Y sabactani significa reservado, elegido o enviado. Entonces, que aquí también puede significar Dios mío, por esta razón fui reservado o para este propósito fui enviado. Y encontré que cuando el Señor Jesús expresa esas palabras es porque ya es el punto culminante
de sus sufrimientos por el mundo perdido. Esta frase en arameo entonces da testimonio de que él está experimentando ya la separación de Dios para él ser el sustituto del pecado. Por eso, digamos, ya había una separación, por eso él le habla a Dios. Para que se dé lo que encontramos en 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por el mundo pecador. Y en 1 Pedro 1:19, así mediante sus sufrimientos Cristo redime a la raza humana. Gracias, Dios les bendiga. Ok. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Dale. Me regala, porfa, para compartir la pantalla. Ya está lista. Bueno, teología sistemática, atributos incomunicables de Dios, plurales y unicidad. El versículo pues es: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1, 26 y 27. Dice el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el desarrollo, bueno, vemos que en el versículo 26, a simple vista, la palabra hagamos indica un plural, al igual que nuestra. Y para los expositores trinitarios es un versículo que aplican en su doctrina, obviamente de manera equivocada, ya que en primera instancia esta palabra no es sinónimo de un número en particular, sino si solo en esta ocasión asumiéramos que ese hagamos implica más de un hacedor, ya que estamos en la parte de la creación, entonces, porque el versículo siguiente nos dice todo lo contrario, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre es un término claramente singular, solo menciona un solo Dios y recalca a continuación diciendo, a imagen de Dios lo creó. Si la creación hubiese implicado a más de un creador, diría muy posiblemente y creamos al hombre, pero no. La frase puntual donde se indica la acción de crear como tal solo se adjudica al único creador de ella, como lo dice claramente Isaías 44:24. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Revisando el acento diacrítico, hay dos solo con tilde, solo sin tilde. El solo con tilde es de solamente. Un ejemplo, se quedará solo un mes. El solo sin tilde es de soledad, se quedará solo un mes, sin compañía. Entonces, ese hagamos, ¿de dónde sale? En el Antiguo Testamento, en el Salmo 103, 20, 21, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. La creación de Dios siempre tendrá un propósito y es que estemos a su servicio. Los ángeles están en continuo servicio y adoración a Él, de tal manera que ese hagamos es una expresión de revelación, donde Dios quiso revelar a sus ángeles lo que seguía en su creación. Un ejemplo es cuando uno generalmente dice vamos a hacer el almuerzo y la única que lo prepara es la señora de la casa. En el Nuevo Testamento, como vimos en el Antiguo, en el libro de los Salmos, el verso 20 habla de los ángeles, pero en el 21 continúa haciendo referencia a los ministros suyos. Estos dos términos se aplican como mensajeros o colaboradores de Dios. Efesios 4, 11, 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este caso, hagamos es una palabra profética en la que involucra a sus ministros en la tarea de hacer al hombre no terrenal, sino conforme al Adán espiritual, lo cual vendría siendo una acción continuada, la que indica cuando alguien se bautiza. En conclusión, revelación es revelación de una acción seguida comunicada a los ángeles, y segundo, acción continuada de hacer al hombre a la estatura y plenitud de Cristo, que da inicio seguidamente al bautismo. Dios les bendiga. Pastor, tienes apagado el micrófono. Gracias, gracias. Muy buenas todas las intervenciones. Hay dos correccioncitas que tenemos que hacer. El domingo que viene, pues estaremos haciendo conclusiones, pero hay dos correcciones. Una es de expresión y otra es de concepto. La expresión es con respecto a la palabra que usó Nubia. ¿Nubia? ¿Dónde está Nubia? Bueno, Nubia se fue a hacer el almuerzo. Pero para que ustedes la tengan ahí, es la palabra pluralista. Pues nosotros no la utilizamos porque, aunque sí es de la línea, no es tan afín. No es tan afín. Entonces, generalmente no la utilizamos. La otra es con respecto a Edison. A Edison, el profe, se me olvidó el apellido. Edison. Herrera. Hermano Edison Herrera está ahí. El hermano Edison Herrera dice en su escrito, pues lo tiene plasmado en su escrito, que del verso 26 de Génesis, los trinitarios nunca han dicho que Dios es trino. Y eso no es real. Realmente es Génesis 1:26 y Mateo 28:19. Son los dos caballitos de batalla de los trinitarios. Entonces, ese pues es de concepto, o sea, sí es un versículo, bien lo dijo Lorenzo, si el trinitarismo no existiera, no tendríamos necesidad de explicar esto, pero esa razón de que el trinitarismo tiene sus raíces y sus fundamentos ahí. Voy a intentar presentarles algo que yo hice. Rápidamente, no nos gastamos sino 2 minutos. A ver si nos sale, ¿vale? Permítame un momentico. Ya les voy a presentar aquí algo que yo hice. Esperemos que nos salga como queremos que salga. ¿Ya salió así? Sí. Bueno. Hoy en día no lo habla nadie. Además carecía de vocales. Y los... No, Rodrigo, volvió a salir el video que presentó Ángela. Sí. Ya, aguante un momentico, no se afane. Bueno, no, se bloqueó esto aquí. No me deja rodarlo. Hicimos re mal la tarea, todo el mundo hizo así pueden haber 10 conceptos y todo va a ir. Vale, entonces los aportes de cada uno de todos fueron buenos.
buenos. Hay algunas cositas obviamente que corregir. Hay algunas cositas que corregir y en esto uno no puede ser tan teórico. Uno de los problemas nuestros es que a veces somos muy teóricos. Por ejemplo, el texto que leyó José Luis, por eso yo pregunté, ajá, y entonces, porque pues se dicen muchas cosas y al fin no se dice nada. Entonces, hay que ser mucho más concreto en el pensamiento, en la idea, para poder condensar el contenido. Entonces, me parece que el ensayo fue bueno, por lo menos vemos que ustedes sí hicieron el esfuerzo. Ahora, la idea es que no lo haga solamente con uno, sino que lo haga con todos los plurales, con todos. Me gustó mucho la gráfica de Salomón en el aspecto de la cruz, en esas tres manifestaciones. Me pareció que es aplicable, es válido. Los que hicieron la aplicación con Efesios 4:11 también es válido. Hay unos conceptos ahí importantes con respecto a Génesis capítulo 1, pero es que eran muchos más. Entonces la idea es que hagamos el ejercicio con todos, pues para que tengamos claro todos, porque puede que nos quede claro a todos Génesis 1:26, pero es probable que no tengamos claro lo demás, ¿vale? Entonces hay conceptos ahí que son definitivos, que son puntuales, y que pues eso nos va a servir para que dejemos esos aspectos de la Biblia muy definidos, no para que nosotros de pronto estemos dudando, sino para que nuestra fe se fortalezca. Estaba yo hablando esta semana con el hermano Fernando López. Alguna vez, hace ya unos años atrás, estuvimos hablando y entonces él me dice, Rodriguito, estoy estudiando Romanos. Entonces yo le dije, oiga, qué bueno, hermano Fernando, porque también acabo de comenzar Romanos con la iglesia. Y hablando esta semana le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo va con Romanos? Me dijo, no, Rodriguito, apenas voy en el capítulo 6. Yo le dije, bueno, le voy ganando porque yo ya voy en el 12. Dijo, ¿y por qué no me manda su estudio? Mándeme su estudio para yo ver a ver qué puedo sacar de ahí. Le dije, pero usted me manda el suyo, a ver yo qué saco de ahí. O sea, de eso es que se trata, de que podamos entre todos construir, entre todos interpretar, entre todos sacar el máximo provecho a la palabra. La interpretación de la Biblia no es estática, no es solo lo que dijo Salomón. No, puede tener varias vertientes y creo que nos dimos cuenta de eso. Hay varias líneas y todas importantes, excepto que hay dos correcciones que me parece que no desmeritan lo que hicieron. Solamente más de darle la forma, pero no desmerita nada de lo que hicieron. Entonces, gracias por participar, gracias por enriquecer la escuela. No deseche lo que usted hizo, téngalo ahí y una vez que cojamos uno por uno a desarrollarlo, entonces simplemente usted lo que va a hacer es fortalecer lo que usted estaba pensando y corregir. Si usted ve algo que no se ajusta al pensamiento que usted tiene, entonces pues ya lo vamos a corregir. Me parece que el ejercicio fue bueno, fue edificante. Gracias por el esfuerzo que hicieron. Seguramente quisiera saber si alguien tenía algo preparado. ¿Alguien más tenía algo preparado? Sí, señor. Yo tenía también. Hermana Rocío, ¿María también? Sí, señor. Vale. Amén, pastor. Para tenerlos en cuenta, porque no quiero que se les quede ahí. ¿Álvarez también? Amén, mi pastor. Permítame, los voy a anotar aquí porque no quiero que se me olviden. Entonces, María. ¿Quién más me levantó la mano? Hermana Rocío.
y la familia Silva Álvarez. Y el hermano Freddy Aroca. Yo también, pastor. ¿Quién es yo? Tatiana Villa. Tatiana. Mi hermano Gerson García también. ¿Me dijeron que Freddy? Freddy. Sí, hermano, el hermano Freddy Freddy. Aroca. Gerson, ¿alguien más? ¿Quién más tenía preparado? Bueno, pregunto, de los que faltaron, yo los invitaría que si tienen sobre Génesis 1:26, les invitaría con todo el respeto que hagan otro ejercicio para que no nos quedemos ahí. Hagan descendamos, hagan confundamos, haga vendremos, haga quién irá por nosotros, pues para que no nos quedemos, porque casi todos hoy apuntaron a Génesis 1:26. No sé por qué, porque ese no es el más fácil. El de Génesis 1:26 no es el más fácil, me parece que son más fáciles los otros. Entonces, si tienen otro, deje ese, pero si tiene Génesis 1:26, entonces haga el ejercicio esta semana. Ya los anoté aquí para el próximo domingo, tener la participación con ustedes. Como siempre les he dicho, yo no tengo afán de correr en esto, porque yo lo que quiero es que aprendamos, y me parece que el ejercicio es bueno. Para mí el mejor ejercicio de aprender Biblia y de estudiar Biblia es esto que estamos haciendo, que usted mismo sea el que coja el texto y lo desarrolla, y veo que algunos hicieron un buen esfuerzo. Así que los que no alcanzaron a hacerlo hoy, no lo vayan a perder, porque el próximo domingo lo haremos con ustedes, y seguramente alguien más. No sé si alguien más lo hizo y no lo presentó. Ellos las manifestaron todas. ¿Ninguno más? Vale, entonces, gracias por el esfuerzo, gracias por participar. Vamos a ofrendar, ¿vale? Amén. Vamos a ofrendar. No se le olvide que la ofrenda de hoy pues aporta a todo esto. Hemos tenido que comprar equipos para esta vigencia. Nos tocó comprar una cámara con la que hemos trabajado algunos días. Hemos tenido que comprar cosas para la escuela, y bueno, eso ayuda para la edificación y el desarrollo de nuestra escuela teológica, que cada vez creo va tomando más cuerpo. Hermano, una preguntita. Dale, Edison. Es que la afirmación que yo hago allí, la hago porque el hermano Álvaro Torres dice que en ningún momento los eruditos trinitarios afirmaron que allí se hablara a 3 personas. Es decir, no podemos decir que si yo digo hagamos, si él dice hagamos, entonces hablaban 3. Entonces, no, por eso dice que no puede utilizarse como base para afirmar que Dios es trino. Entonces ellos no pueden utilizar eso, y si lo utilizan, incluso ellos están cometiendo un error. No, pero si tú ves la diapositiva, lo que da a entender es que los trinitarios no afirman de Génesis 1:26 que Dios es trino, y sí afirman. Lo que el hermano Álvaro está diciendo es que, como la Biblia, no tenemos una Biblia pentecostal unicitaria, entonces lo que él está diciendo es que quien traduce la Biblia en esa parte no está diciendo eso, pero es sí. Que ojo, porque es que ahí tiene que hacerse una aclaración. Es que el traductor de la Biblia, aunque tenga una corriente de fe, entonces él no puede manifestarlo ahí. Entonces, eso es lo que está diciendo. Ellos aquí no están manifestando eso, pero porque ellos tienen que sujetarse a una ley de traducción. Pero quítelo de ahí de la traducción y ya póngalo a escribir su propio pensamiento, y entonces no hay un solo, por lo menos que yo haya consultado, no hay un solo teólogo trinitario que no agarre Génesis 1:26 para definir una pluralidad, porque lo que hay ahí es una pluralidad. Entonces ellos definen a Dios en pluralidad, los teólogos trinitarios. Entonces lo que el hermano Álvaro dice es que el escritor, el traductor,
no está diciendo eso, pero es el traductor de la Biblia, no intérprete de la Biblia, sino el traductor, porque él no puede tener una línea definida. Haciendo referencia a que los trinitarios fueron, bueno, a que los eruditos trinitarios fueron quienes tradujeron la Biblia. Sí, es que nosotros no tenemos, no existe una Biblia en el mundo que haya sido traducida por un unicitario. Todas las traducciones bíblicas son trinitarias. Eso es lo que el hermano Álvaro está diciendo, que el traductor bíblico no está diciendo ahí que es un Dios trino, porque él no puede decirlo, porque él tiene que sujetarse a una línea, a la regla de la casa traductora. Pero ya el teólogo, el que interpreta, él sí está claro que ahí hay una pluralidad de deidades, ¿vale? Entonces, ese pedacito es el que quería que, por eso dije que era más de concepción, que seguramente que tú lo asumas así. Entonces, no, por eso igual lo coloqué, porque igual lo escuché en la charla de él, ¿no? Entonces, por eso lo escribí. Pero entonces por eso toca hasta lo que uno lee, tiene que saber qué está diciendo el que lee. Entonces, como yo esa charla me la he escuchado personalmente con el señor Álvaro Torres, por eso sé lo que él está diciendo ahí, ¿vale? Amén. Gracias. Bueno. Listo, señores. Bendiciones. Nos vemos en unos minuticos, 11 de la mañana, a la escuela de la Semana de la Familia. Es una bendición verlos. Los felicito por estar ahí. Los felicito por haber hecho el ejercicio. Dios les bendiga.